Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento en que estás viendo este nuevo video de tu canal, mi canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, un poco de apologética y todo lo que pueda servirte para tu reflexión teológica y también para tu crecimiento en tu vida espiritual con Cristo, tu acercamiento, si aún no lo hiciste, a nuestro Señor y Salvador. En esta oportunidad voy a usar una noticia que salió en un diario digital, acá en el Cronista, la voy a leer. Vamos a hacer una pequeña reacción y voy a hacer una breve reflexión teológica acerca de lo que está sucediendo ahora en el territorio israelí-palestino, esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que está suscitando mucho revuelo, obviamente porque toda guerra es alarmante para todo el mundo, en especial porque pasa ya en el territorio israelí y es un territorio que, como dice la escritura, es el centro de toda la tierra, como dice ahí el profeta Ezequiel en el capítulo 38 de su profecía. Israel está como territorio en el centro de toda la tierra, no geográfico, sino en su centro espiritual, político y, este, y cultural también, porque todas las culturas provienen de allí, de esa zona de Medio Oriente, un poquito yendo para la zona donde hoy está Irak e Irán, pero también especialmente ahí en esa zona sirio-palestina. Así que vamos a hacer una breve reflexión en cuanto a si realmente lo que está sucediendo ahora, en este conflicto que ya van 5 o 6 días, entre el Estado israelí y este grupo terrorista Hamas por este conflicto sobre el territorio, eh, implica que ya viene el fin del mundo o el Señor Jesús ya está cerca. Bien, eh, voy a, voy a compartir pantalla, vamos a ir por acá, vamos, esperamos un cachito. Me voy a poner un poco por acá, a ver si puedo acercarme y estamos. Y me voy a ahí, si me puedo agrandar un poco. Ahí estamos, por acá. Vamos. Bueno, esta es una página del Cronista. Dice qué dice la Biblia sobre el conflicto de Israel y por qué se habla o habla del final de los tiempos. Bien, vamos a presentar lo que dice acá este artículo. Dice así, de 12 de octubre de hoy, dice, la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas es el evento internacional más relevante de la actualidad, pero igualmente se trata de un conflicto que lleva décadas por el territorio, la identidad, las diferencias religiosas. Esto es una verdad, obviamente, porque este conflicto tiene muchas aristas políticas y territoriales y étnicas, porque hay dos culturas, dos expresiones culturales que están allí disputándose por esta tierra que eh, marca la tierra donde está Israel, o donde estuvo antes Israel también, eh, ahora está el Estado israelí. Eh, es una tierra que es
reclamada por muchas naciones. Entonces, la afirmación es correcta. Después dice, debido al trasfondo religioso del conflicto, el académico e investigador chileno Felipe Arancibia Venegas analizó el Apocalipsis y los fragmentos de las Sagradas Escrituras y encontró que hay señales y profecías sobre el conflicto. Bien, vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ir un poquito más. Ahí. Señales de la Biblia sobre el fin del mundo. De acuerdo al investigador, el 90% de las señales que yo he investigado son señales que empezaron a ocurrir. Comenzaron en 2017 y van a terminar en el 2024. Sin embargo, explica que los tiempos bíblicos son diferentes y un día son 1000 años. Y también, como 1000 años puede ser un día, por lo que es difícil entender los mensajes subyacentes en el texto. Bueno, acá tenemos alguna complicación. Obviamente, no estoy criticando la capacidad académica de este investigador, simplemente eh, eh, me voy a remitir nada más que a esta afirmación. 90 por ciento de las señales que investigó son señales que empezaron a ocurrir. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Obviamente la Biblia nos habla de ciertas señales. Es cierto que hay algunas muy, muy evidentes, como por ejemplo estas señales que están en Mateo 24, que habla de los principios de dolores, persecuciones, que creo que hice un video anterior donde tenemos que entender Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son los textos equivalentes en los sinópticos, que tienen una doble mirada, ¿sí? Tenemos que entenderlo de esa manera. Es una eh, exposición profética de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es profética en ambos sentidos. Es profética para el tiempo en que vivía Jesús y los apóstoles, refiriéndose a ese evento que ocurrió históricamente entre el año 66 y el año 70 y un poco más, es la caída de Jerusalén. Está inmerso estos textos, o el registro de este discurso del Señor en el Monte de los Olivos, está inmerso esta profecía que se cumplió entre el 66 y 70 después de Cristo, es la caída de Jerusalén, porque recuerden que el Señor Jesús responde la pregunta de los discípulos acerca de cuándo va a ocurrir algo que él les había dicho antes, que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, eh, el Señor les da una idea de cuándo va a ocurrir eso, pero a la vez Mecha hace una doble o coloca un doble horizonte profético y aprovecha para mechar este evento cúlmine del plan de Dios, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su segunda venida. Entonces, tenemos que entender esos pasajes, no el Apocalipsis como dice acá, sino esos pasajes de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, teniendo en cuenta ese doble horizonte profético. ¿Sí? Entonces, es cierto que podemos decir que mucho del contexto futuro que allí habla de las guerras, de las pestes, de las persecuciones, hoy se pueden ver, ¿sí? Se pueden ver. Por ejemplo, hoy no podríamos decir que ya estamos en, por ejemplo, los sellos del Apocalipsis, porque los sellos del Apocalipsis son muy puntuales. Hay eh, como una analogía entre lo que describe Jesús ahí en los primeros versículos de Mateo 24 y, por ejemplo, los sellos, los primeros 4 sellos del Apocalipsis. La, los falsos cristos, la guerra, la peste, la muerte de diferentes maneras.
Por eso tenemos que tener cuidado en las aseveraciones proféticas y creo que esto es un error, decir cuándo va a terminar todo esto, dar fechas, dar meses, días, años. Eso va en contra de un precepto bíblico, que es que nadie sabe el día ni la hora. Hay un propósito por el cual Dios dejó esta incertidumbre a su pueblo. El propósito es que su pueblo esté preparado, que su pueblo esté listo, que su pueblo esté alerta, que su pueblo cumpla la gran comisión, esperando todos los días que Cristo vuelva otra vez, teniendo en cuenta las señales. Las señales son de aviso, no son para que nos paralicemos y digamos, ya pasó, vinieron estas señales y ya está, se termina todo. No, las señales son para que estemos alertas y con cuidado, pero que sigamos velando. Y Jesús ahí, por ejemplo, Mateo 24, no lo voy a leer porque quiero hacerlo corto el video. Mateo 24 habla de cómo tenemos que velar. Dice que el siervo tiene que hacer la voluntad de su amo, darle de comer a aquellos que tienen que darle de comer, hacer las tareas de limpieza de la casa, hacer sus tareas y sus deberes como si el amo llegara en cualquier momento. Y el día que llegue el amo, lo va a encontrar haciendo lo que tiene que ser. Bien, vamos a remitirnos ahora a esta reflexión teológica o escatológica con el conflicto Hamas-Estado de Israel. Esto sí es cierto, está en los Salmos, Salmo 90, el Salmo de Moisés y Segunda de Pedro, capítulo 3. Un día para Dios es 1000 años y 1000 años es como un día para nuestro Señor, así que el tiempo de Dios, esto quiere decir que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios es diferente a tu tiempo y a mi tiempo. Entonces, nosotros no tenemos que estar desesperados por el tiempo o hacer cálculos, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar alertas y servir a Cristo. Y si no lo conoces al Señor, te animo a que puedas conocer. Bien, dice, el fin del mundo sí va a ocurrir y no se trata de ser apocalíptico, sino que es para que ustedes puedan tomar sus precauciones sobre las cosas que se vienen, que son evidentes, destacó, es cierto. Ahora, ¿qué significa el fin del mundo? Significa que un meteoro va a venir y va a destruir nuestro planeta, que una llamarada solar va a destruir la Tierra, la atmósfera. Bueno, son eventos probables en el universo que estamos, pero de acuerdo a la escritura, la palabra fin del mundo no significa el fin del planeta, sino que significa el fin del sistema. El fin del sistema. La palabra mundo en el Nuevo Testamento se puede aplicar a muchas cosas diferentes, pero en general la palabra mundo, que en griego sería cosmos, se entiende como un sistema de cosas, un sistema ordenado. Entonces, cuando Cristo dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, del cosmos, dice hasta el fin del sistema. Un día el sistema este va a terminar. ¿Y a qué me refiero con el sistema? Me refiero a un sistema de pecado, a un sistema gobernado por el diablo en cuanto a ese gobierno sobre los incrédulos, sobre aquellos que no creen en Cristo Jesús. Ese sistema ha de acabar, ha de terminar y un día Cristo ha de volver, ¿no? Como dice Apocalipsis, como dice ahí también en Mateo 25, Cristo ha de sentarse en su trono de gloria y ha de juzgar, ha de reinar. Entonces, un día este sistema de pecado, de dolor, maldad, va a terminar, va a ser el fin literal del cosmos. No se refiere, desde el punto de vista bíblico, no se refiere al fin del mundo. Se puede inferir que nuestro planeta un día va a dejar de existir, y ahí depende también de tu mirada escatológica, de tu sistema escatológico de interpretación, pero, por ejemplo, en Apocalipsis 20 habla de que la tierra se escondió y ya no se halló más lugar. Algunos entendemos que eso significa literal el fin de este planeta tal como lo conocemos, pero el fin del mundo tal como está en la escritura no se refiere al final del planeta, sino al fin de este sistema que va a ser reemplazado por el sistema de Dios, por el sistema mesiánico, por el sistema de nuestro Jesús, Rey y Cristo.
como dice ahí en Apocalipsis 11, habla de que los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Dios y de su Cristo y ha de reinar los siglos de los siglos. Ese pase de que, del control del diablo y a causa del pecado, y ahora va a ser un mundo liberado, como dice Romanos 8, por la redención en Cristo Jesús. Como ocurre en nosotros la redención por la sangre de Cristo, nos cubre, nos limpia, nos restaura, así un día este mundo, este planeta va a ser restaurado por el Señor. Bien, vamos a hablar un poquito del conflicto árabe-israelí o especialmente ahora Hamas-Israel. Dice también, hace referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 2, donde se habla de la maldad de la humanidad. Habrá tanta maldad, la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Esto es cierto, así es. La maldad el amor se enfriará, se resfriará, habrá más egoísmo, habrá más corazones duros. Eso lo estamos viendo y entendemos que es una señal de estos tiempos. Otros investigadores teológicos refieren a la señal de la higuera, que está consignada en Mateo 24, 32, 34. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Algunos aseguran que estas palabras hacen referencia a la segunda venida de Jesús. Destacan la higuera hace referencia al pueblo de Israel y a la generación que vivió su restauración en 1948. Bueno, discrepo un poquito. Yo me acuerdo que tengo un librito ahí del gran predicador Gigi Ávila, que tenía esta postura interpretativa acerca de este texto. Debemos entender acá que Jesús está hablando de el tiempo de la caída de Jerusalén, no de su segunda venida. Ellos iban a ver, o algunos de ellos iban a ver eso. No estoy diciendo que todo el texto Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 sea aplicado solamente de manera histórica y literal para el tiempo de aquel momento, porque yo no soy preterista. Los preteristas enmarcan todas las profecías bíblicas cumplidas en el tiempo del siglo I, pero no. Obviamente, vuelvo a reiterar, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, tenemos allí visos de la segunda venida de Cristo. Tenemos que entender bien esto. Entiendo que este pasaje se refiere a ese alerta y podríamos hacer una exégesis ahí y decir, bueno, Israel. Ahora sí, quiero hablar un poquito del tema del Estado de Israel. El pueblo de Israel, habla la Escritura, también el apóstol Pablo habla, es tanto el pueblo en el territorio que Dios le dio, les prometió a Abraham, como el pueblo, en el sentido de ser pueblo de su pacto en todas las naciones. Entonces, aún el pueblo de Israel tiene alguna injerencia en el plan de Dios, sí, obviamente. Yo quiero leerles un pasaje de Isaías 66. Dice Isaías 66, verso 7, es un pasaje también, digamos, escatológico de Isaías, y dice: antes que estuviese de parto dio a luz. Está hablando de la nación de Israel. Antes, estoy leyendo el verso 7, antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. Verso 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Yo que hago dar luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Esta palabra es para Israel, tanto en la forma antropológica como en la forma espiritual.
Eh, esta palabra habla de su pueblo dando a luz a una nación. Eh, Acá podemos entender que ya sea la instalación del Estado de Israel, conocemos lo que conocemos como esa entidad Estado de Israel, la podemos poner como parte del cumplimiento de esta profecía, pero es un cumplimiento parcial, porque acá habla de dar a luz una nación completa. No todos los judíos están allá, todavía tienen que volver muchos, y hay otras profecías que hablan de que se van a volver a su rey David, el único descendiente de David que tiene todo para reinar es el Mesías. El Mesías es Jesús de Nazaret. Y todavía eso no se ha cumplido. Tal vez pronto se cumpla, no lo sabemos. Pero quiero hacer hincapié en esta figura que usa el profeta, guiado por el Espíritu Santo, los dolores de parto. Y acá podemos explicar todas las cosas que están pasando, inclusive también esta guerra entre Israel o el Estado de Israel y Hamás desde hace más de 50 años, desde que Israel fue otra vez una nación, sí, una nación libre, independiente, no subyugada por ningún imperio. Que ocurre entre 1947 y 1948. Dolores de parto. Eso es lo que sufre el pueblo escogido de Dios, dolores de parto. Esto que estamos viendo es parte de esos dolores de parto. También hay una profecía de Jeremías, no la quiero leer, que dice acerca del tiempo de la apertura de Jacob. El pueblo de Israel, su pueblo escogido, es el pueblo por el cual vino el Mesías. Es el pueblo de la promesa de Dios. Y tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Lo creo como cristiano, no soy sionista político, pero sí creo que Dios tiene un pueblo antropológico que es el pueblo de Israel, que no solo se evidencia en esa entidad que vemos allá en Medio Oriente, llamado Estado de Israel, sino, como dije, todos aquellos que entran dentro del pacto mosaico. Obviamente nosotros los cristianos, los que no somos judíos, los que no estamos dentro de Israel antropológico, entramos dentro del pacto, del nuevo pacto, el cual también es invitado el pueblo de Israel a ser parte por medio del Mesías. La plenitud va a venir cuando, como dice el apóstol Pablo, eh, el Mesías realmente sea aceptado por su pueblo, reine allí desde Jerusalén, cumpliendo las profecías plenas. Ahora, ¿esto significa que ya el fin del mundo viene ya, todo se cumple ya? ¿Esto viene mañana? No, no lo sabemos, pero no podemos decir que este conflicto que es terrible, que oramos por Israel, que oramos también por el pueblo palestino para que Dios ponga su mano allí, porque la gente, no estos asesinos terroristas, sino la gente sufre, la gente de a pie, la gente que está detrás de estas personas que supuestamente los dirigen, los subyugan, eh, eh, por cumplir fanáticamente un precepto religioso. eh, y también, obviamente, duele cuando el Estado de Israel destruye o mata personas que no están en el conflicto. Acá muchas personas inocentes van a perder la vida, lamentablemente la guerra es así. Pero entendemos que este conflicto en sí, que ya tiene larga data, es parte de eh, esos dolores de parto que van a llevar a la nación de Israel o, o- o a este reflejo que es parte de lo que es el pueblo de Israel o la nación de Israel, es el Estado de Israel, a
acercarse a esos momentos en que van a ser de verdad cuando acepte a su Mesías. Y a pesar de que muchos judíos y israelíes no aceptan a Jesús como Mesías, todas las pruebas bíblicas e históricas apuntan a que Jesús es el Mesías. Él es el libertador de Israel, Él es el santo de Israel. ¿Sí? Es nuestro Señor y Dios. Por eso estamos, voy a dejar de compartir, pues ya estamos, tenemos que estar atentos a las señales, tenemos que estar atentos a cosas que pasan, pero no dejarnos llevar por especulaciones, sino a hacer un estudio coherente, hacer una reflexión bíblica, teológica, eh, natural de los textos y por sobre todo, como te dije, esperarlo a Jesús velando. ¿Cómo velamos? No estando ahí, oh, pasó esto, no. Velamos predicando el Evangelio, ayudando a aquel que está necesitado, eh, llevando esperanza al que no tiene esperanza, visitando al que está solo, al que está en la cárcel, al que está en una situación en cual parece que no tiene salida y parece que nadie le entiende. Bueno, estando ahí con el amor de Cristo, con eso velamos, con eso estamos esperando de forma activa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente también estudiar y escudriñar las señales de su venida también es una forma, pero la más efectiva que nuestro Señor y Salvador Jesús ha recomendado a su iglesia es la de hacer nuestro trabajo, de predicar su palabra y llevar el Evangelio. Bueno, espero que te sirva esta reflexión teológica, escatológica acerca de este conflicto y oramos por Israel, oramos por los cristianos que están allá también, de todas las denominaciones, oramos por el pueblo palestino, que Dios ahí ponga su mano también, por bueno, todo Israel, que este conflicto pueda cesar y que las cosas puedan calmarse un poco. ¿Sí? El mundo está muy convulsionado. Confiemos y esperemos que la verdadera paz no la traen las naciones, no la traen los líderes políticos, la verdadera paz la trae el príncipe de paz, que es Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, por favor, deja un like, compartí este video, deja tus comentarios si estás en contra o a favor o quieres agregar algo más, por favor, déjalo. Y me comí algo acerca de la historia. No quería profundizar en la historia del conflicto, sino simplemente es una reflexión teológica en cuanto a si este conflicto es ya una señal, sí o sí, de que viene el final. Bueno, es parte de esos dolores de parto que su pueblo tiene que pasar y también de los tiempos de dolor de parto que toda la humanidad tiene que pasar. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Ahí estamos.